Así que por favor cierre sus ojos y vamos a comenzar orando. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa para escuchar de ti, de tu palabra. Y en esta hora te pedimos, Señor, como tu pueblo, que tú por favor nos hables a nuestras mentes, pero sobre todo a nuestros corazones, el mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos aprenderlo por el poder de tu Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Te pido, Señor, por favor, que a mí me utilices como una herramienta para poder compartir tu palabra, tu mensaje que proviene de ti, y que todos nosotros, mis hermanos y yo, podamos ser bendecidos por el poder de tu palabra. Te pedimos esto, por favor, y en tus manos nos encomendamos. Disipa todo sueño, toda pesadez, todo obstáculo que nos impide escucharte y escuchar de ti, y que ahora podamos estar completamente prestos, atentos y dispuestos para poder aprender de ti, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como les decía en esta mañana, el mensaje tiene como título Lo que se había perdido, y vamos a estar hablando, les decía, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. En un momento vamos a estar tomando eso, pero vamos a continuar. Este es el tercer mensaje de la serie de sermones Y vimos su gloria. Y las semanas anteriores estábamos viendo que la gloria de Dios, dijimos primero que nada es... ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Todos estaban dormidos. La primera semana dijimos que la gloria de Dios es paciente, y lo vimos a través de la vida del apóstol Pedro. La semana pasada estuvimos hablando también acerca de la gloria de Dios, y mencionamos que la vida de Dios, no, perdón, estoy yo equivocado. La primera semana hablamos de que la gloria de Dios es paciente, y lo vimos a través de la vida de... ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Evangelio de Juan, capítulo 3, Nicodemo. ¿Ok? Lo vimos a través de la vida de Nicodemo. Ahora sí, la segunda semana, es decir, la semana pasada, hablamos que la gloria de Dios nos transforma, y lo vimos ahora sí a través de la vida del apóstol Pedro. Y esta semana vamos a estar hablando de nueva cuenta acerca de la gloria de Dios, y en un momento más vamos a estar hablando del tema de este momento. Y vamos a estarlo viendo a través de este episodio en la Biblia, la vida de Zaqueo. Pero antes de pasar a eso, ¿cuántos han escuchado el cuento de Ricitos de Oro? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos han escuchado el cuento de Ricitos de Oro? Se los resumo rápidamente. El cuento es considerado tradicionalmente una historia folclórica, tal vez sea escocesa según lo que se piensa, pero el cuento dice rápidamente de esta manera. Dice que había una niña de cabello rubio, por eso el nombre o el apodo de Ricitos de Oro, que estaba caminando en el bosque y de repente se encuentra una casa. En esa casa vivían 3 osos que habían salido a caminar, y cuando ella entra a la casa, lo primero que ve son 3 platos de comida. Prueba uno, el de papá oso, dice que está demasiado caliente. Después prueba el plato de mamá osa y dice, este está demasiado frío, y luego toma el plato del bebé oso o del hijo oso y se lo come porque ese estaba pues adecuado. Después de comer, dice que está por la sala, se sienta en la silla de papá oso y dice, no, esta silla no, porque es demasiado grande. Y la otra silla de mamá osa dice exactamente lo mismo, y la tercera silla, que era del oso más pequeño, dice, esta silla sí me gusta porque es de mi tamaño. Y finalmente, después de estar ahí un rato más, va a las habitaciones. Primero se pone en la cama del papá oso y dice, esta no me gusta porque es demasiado dura. Después va a la cama de la mamá osa y dice, esta no me gusta porque es demasiado blanda. Y finalmente va a la cama del bebé oso y dice, esta está bien, y se queda ahí dormida. El cuento dice que después de ahí se queda dormida Ricitos de Oro, y después de un tiempo llegan los osos a casa y se dan cuenta que alguien se comió su comida, que alguien se sentó en sus sillas, y no solamente eso, sino que alguien está dormida en la cama del bebé oso. Pensando en todo eso, dice, hay diferentes historias o diferentes finales en la historia, pero una de ellas dice que viendo esto los osos se molestan y entonces asustan a Ricitos de Oro, y Ricitos de Oro sale corriendo de la casa. Este tipo de historias que se contaban hace muchos años y aún en la actualidad tienen como intención enseñar o dejar una enseñanza, una moraleja, algo que podamos aprender. Y aunque hay muchas lecciones en esta historia, podemos entender que posiblemente una de ellas es que no debemos entrar a donde no nos han invitado. ¿Se imagina usted llegar y entrar a su casa y que alguien ya esté ahí, que alguien se comió lo que usted había preparado, que alguien le vació el refrigerador, que alguien usó sus cosas y todavía está dormido, quizá posiblemente en su cama? ¿Se imagina? Entonces, una de las lecciones, les decía, de esta fábula es que no debemos entrar a donde no nos han invitado.
Y bueno, es del todo seguro, muy muy seguro, que el Señor Jesús no conocía la historia de Ricitos de Oro, ni ninguna historia similar, porque eso nos lo va a dejar ver en la historia que vamos a ver en esta mañana. Ahora sí, acompáñenme por favor en sus Biblias. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 6, dice de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora sí, la primera pregunta de esta mañana es: ¿quién invitó a Jesús a la casa de Zaqueo? Pues invitó a él mismo, ¿no? Al más puro estilo Ricitos de Oro. Nadie invitó al Señor. No es que Zaqueo corrió y le dijo: maestro, esta noche tienes donde quedarte, te invito a mi casa, te invito para que se quedes ahí, o tú y tus discípulos. No, nadie invitó al Señor Jesús. El que se invita es Él solo. Le dice: Zaqueo, bájate de ahí, o baja de ahí, porque esta noche tengo que quedarme en tu casa. Realmente el Señor, les digo, es al más puro estilo de Ricitos de Oro. Él se invita. Y no es que el Señor tuviera malos modales, no sucede eso, o que aprovechara su fama o su popularidad para que Él solito se invite a la casa de Zaqueo. La intención del Señor, lo que sucede aquí, lo que vamos a ver en esta mañana, en esta historia, es que el Señor va a Jericó y el Señor busca a Zaqueo porque el Señor pretende que Zaqueo vea la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y si algo vamos a retener, y si algo usted anote esto. Hoy vamos a ver este tercer mensaje, que la gloria de Dios es compasiva. El mensaje de esta mañana, lo que usted tiene que retener es que la gloria de Dios es compasiva. Y antes de continuar en esta mañana, antes de ver esto precisamente, vamos a responder primero que nada algunas preguntas importantes. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién era Zaqueo? Y el único lugar donde se menciona a Zaqueo, a esta persona en la Biblia, es precisamente en este capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y antes de esto no sabemos nada de Zaqueo, y después de esto no volvemos a ver a Zaqueo, no se vuelve a mencionar en la Biblia. Realmente solo se menciona su episodio, su pasaje en Lucas 19. No obstante, lo que podemos saber o lo que podemos entender de lo que acabamos de leer es que, número 1, vivía en Jericó. Eso es lo que nos deja el pasaje. Número 2, que era el jefe de los cobradores de impuestos. Número 3, que era rico. Y número 4, que era de baja estatura. Son los 4 puntos, a mi parecer, más relevantes de lo que acabamos de leer en Lucas 19. Y de estos datos, de estos 4 datos, los que vamos a utilizar en esta mañana son 2. Uno, que era cobrador de impuestos, y 2, que era bajito de estatura. Y no sé, al menos yo no conozco a nadie que le gusten los impuestos. Si a usted le gustan los impuestos, después platicamos a ver qué le pasó, se cayó de chiquito, no sé qué le habrá pasado. Pero yo no conozco a nadie que le gusten los impuestos. No conozco a nadie que realmente de buena gana pague todos los impuestos que tenemos que pagar. Pero en una sociedad y para el mantenimiento de la maquinaria del Estado, son necesarios los impuestos. En la época del Señor Jesús, Israel estaba dominada por el Imperio Romano. Y por esa causa Roma obligaba a los judíos a pagar impuestos. Era una carga que se le imponía al pueblo de Israel. Los romanos obligaban a los israelitas a que pagaran impuestos. No obstante, el cobro de impuestos era una tarea bastante peligrosa, sobre todo para un romano. Los judíos podían y solían tornarse violentos. De hecho, en ese entonces, cuando el Señor estaba ahí y toda esta época de pagar impuestos, se creó una secta, un movimiento no religioso, sino un movimiento social que se llamaban los celotes. Era un grupo de personas que tenían o estaban en contra del Imperio Romano y que veían mal el hecho de que los romanos dominaran en Israel, y sobre todo veían mal el hecho de que el Roma cobrara impuestos al pueblo. Así que lo que hacían estos celotes es que hacían agitaciones, llevaban al pueblo a tener revolución, a tener tumultos, y dentro del grupo de los celotes había otro grupo dentro de ellos que se llamaban los sicarios. De hecho, esa palabra se utiliza hasta el día de hoy. Los sicarios
si usted conoce o sabe de qué estoy hablando, los sicarios son las personas encargadas en un grupo de llevar a cabo las ejecuciones o los asesinatos. Y lo mismo sucedía en este grupo de los celotes. Los sicarios, el nombre de sicario proviene de sica, y sica era una especie de navaja o de cuchillo más o menos de unos 20 o 25 centímetros que estas personas guardaban en sus túnicas, y cuando ellos veían la oportunidad, estos sicarios, que eran parte de los celotes, se acercaban a diferentes personas del pueblo, ya sean judíos o romanos, y los mataban. Esa era su labor, eso era la labor de los sicarios en la época del Señor Jesús, y es la labor de los sicarios en nuestra época moderna. Así que realmente o cobrar impuestos como tal en el pueblo de Israel era una tarea peligrosa. Por lo tanto, Roma no iba a arriesgar a ciudadanos romanos a que hicieran esta labor. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, contrataron judíos que se encargaban de cobrar los impuestos. De hecho, el Evangelio de Mateo es escrito por un cobrador de impuestos. Él se llamaba antes Leví, y su ocupación era ser cobrador de impuestos. Eso es lo que él era, Leví. Y aquí la Biblia nos está dejando ver que Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos. Ahora bien, ¿se imagina usted a un judío, que robaba a otros judíos para dárselo a los romanos? Realmente eso era una de las peores ofensas. Los cobradores de impuestos eran mal vistos, eran odiados, eran despreciados por el pueblo, eran considerados traidores y hasta ceremonialmente impuros, porque por el trabajo que ellos hacían tenían que estar teniendo contacto con los gentiles, y entonces para los ritos o los rituales de los de Israel, los cobradores de impuestos eran impuros. De hecho, decirle a alguien, tú eres un cobrador de impuestos, era una ofensa. No vaya para allá, Mateo 18, del 15 al 17. Este es el Señor Jesús hablando acerca de la dinámica de reprender a alguien que comete una ofensa. Dice el Señor Jesús: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que se diga. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Entonces, de hecho, el ser cobrador de impuestos es una ofensa tal que el mismo Señor Jesús, dentro del folclore, dentro de las palabras coloquiales que se utilizaban en esa época, el mismo Señor Jesús lo entiende, y Él dice, si una persona no entiende, si una persona no se pone a cuentas, puedes ofenderlo diciéndole que es un cobrador de impuestos. Entonces realmente este hecho de ser cobrador de impuestos es algo mal visto, es alguien despreciable, e incluso, como les decía, es un insulto. Y entonces tenemos aquí a Zaqueo, que, como les decía, no es un simple cobrador de impuestos, no, él era el jefe de los cobradores de impuestos. Y si, como ya les decía, ser cobrador de impuestos era algo mal visto, ¿se imagina cómo era ser el jefe de ellos? ¿Cómo veía el pueblo a Zaqueo? ¿Se imagina cómo lo trataba? ¿Cómo lo veían? ¿Qué pensaban? ¿Qué concepto tenía la gente de Zaqueo? Y el segundo punto que dijimos que íbamos a ver también es que Lucas menciona que Zaqueo era corto o pequeño de estatura. ¿Y este dato para qué nos sirve en el relato? ¿Por qué Lucas enfatiza que Zaqueo era bajito de estatura? Bueno, pueden ser por 2 razones. La primera es que el hecho de que Lucas nos indique de que Zaqueo era bajo de estatura nos va a hacer entender por qué Zaqueo tuvo que correr y subirse en un árbol para poder ver al Señor. ¿Por qué? Porque no alcanzaba a ver, porque era chaparrito. Y la segunda razón posible por la cual Lucas menciona que Zaqueo era bajo de estatura es porque esta diferencia física era algo que la gente usaba para molestar y para burlarse de Zaqueo. Su trabajo lo volvía en un indeseable, sí, pero su físico lo convertía en un blanco de burlas. Y es que el bullying, el burlarse de los demás, hablar solo para ofender, el menospreciar a las personas por una posición económica, por una posición social, no es algo para nada nuevo, no es algo que se inventó hace unos pocos años, sino que siempre ha estado en la conducta de la humanidad, siempre ha sido así. Nos burlamos del desvalido, sometemos al más débil, humillamos a otros por su condición física, por su condición económica. Todas estas cosas están grabadas en el corazón de los hombres, en el corazón de la humanidad. ¿Y qué podemos hacer para combatirlas? Bueno, el Señor Jesús nos lo va a enseñar en esta mañana. En esta historia que les decía, Él nos va a mostrar cómo la gloria de Dios es
compasiva. Y la palabra compasión, antes de continuar, la palabra compasión se define como el sentimiento que se produce al ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. Permítame repetirlo. La compasión es el sentimiento que se produce al ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. Así que la gloria de Dios, les decía, es compasiva. Pero antes de hablar más acerca de esta compasión, tenemos dos preguntas más. ¿Por qué Zaqueo quería ver al Señor? ¿Por qué quería Zaqueo encontrarse con el Señor? Y está claro que Zaqueo no conocía al Señor. No es que ya se hubieran presentado con anterioridad o que ya eran viejos amigos o viejos conocidos y por eso es que el Señor va a la casa de Zaqueo. No, el relato nos deja ver claramente que Zaqueo y el Señor no se conocían. Era la primera vez que se veían. Y la razón de la curiosidad de Zaqueo la podemos entender con mayor claridad si usted lee Lucas 18 del 35 al 43. Ahí nos dice que aconteció que estando Jesús cerca de Jericó, un hombre que estaba sobre el camino, que era ciego, escuchó que había un tumulto, escuchó que había ruido y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué era aquello? Pregunta este hombre que era ciego. Y entonces le dicen que estaba pasando por ese lugar Jesús el Nazareno. Y entonces este hombre seguramente había escuchado historias acerca de Jesús, que Jesús ayudaba, que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba, inclusive posiblemente este ciego había escuchado que Jesús recobraba la vista de los ciegos. Y por esa razón es que este hombre, nos dice el relato, que comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted seguramente ha escuchado o ha leído el relato. Y bueno, finalmente, para no hacerles el cuento más largo, el Señor manda a traer a este ciego, viene con el Señor y el Señor le regresa la vista. No nos adentremos más en eso, no es el tema de esta mañana. Y el relato dice lo siguiente, y luego vio, termina el relato de esta manera, y luego vio y le seguía, ese es el ciego, glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Así termina este relato de Lucas 18. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Y es en este punto donde el Señor entra a Jericó. Hay un alboroto, hay mucho ruido, hay mucha gente por todo lo que acaba de pasar con este ciego. Y entonces en la calle, Zaqueo seguramente estaba por ahí y escucha que hay mucho alboroto y se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y entonces por ahí seguramente alguien a regañadientes le responde, pues es el Nazareno. El Nazareno acaba de llegar a Jericó. Y Zaqueo ha escuchado algunas cosas de Jesús, ha escuchado acerca de los milagros, ha escuchado algunas historias, sabe de la popularidad del Señor. Y por eso es que comienza a entrarle una curiosidad, digamos, para ver al Señor. Él no quiere encontrarse con Él ni tener una reunión con Él. Él simplemente, la intención de Zaqueo es por lo menos poder verlo cuando esté pasando en la calle. Pero Zaqueo intenta acercarse, pero la tarea es imposible. Todo el pueblo está en la calle y por su estatura, dijimos que él era pequeño, nadie le da el chance, digamos, ni la oportunidad de pasar, y él no puede ver al Señor. Así que Zaqueo idea un plan, dice, bueno, si el Señor va a ir por esta calle, si el Señor va a estar por aquí, en esta calle hay árboles al final, entonces yo voy a correr, me voy a adelantar, me voy a subir a uno de esos árboles, y cuando pase por aquí, entonces lo voy a ver, piensa Zaqueo. Y en efecto, luego de unos minutos de espera, Jesús viene caminando por la calle, y a unos metros de pasar por el árbol donde estaba Zaqueo, el Señor se detiene y entonces voltea a ver a Zaqueo, y me imagino que en ese momento Zaqueo cae en cuenta de lo ridículo que se ve. Un hombre de su edad y un hombre de su posición social trepado en un árbol para ver a Jesús. Tal vez Zaqueo se avergüenza un poco y decide tal vez ya bajarse, pero cuando él está intentando bajarse del árbol, escucha una voz, es la voz del Señor que le dice, Zaqueo. Usted lo puede leer, Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y la gente comienza a murmurar seguramente, ¿de dónde conoce el maestro a este pecador? ¿El enano y Jesús son amigos? Quizá la gente se pregunta y se cuestionan, ¿cómo es posible que el maestro vaya a quedarse con ese traidor? Es todo un escándalo. Y Zaqueo baja rápido del árbol, me imagino. Si la gente no puede creer que el maestro le esté hablando, mucho menos él. Me imagino que inclusive se pellizca para ver si no está soñando, porque ¿cómo es posible que este maestro se acerque a él? ¿Cómo es posible que Jesús lo llame? Y no solamente lo llame, vea usted la importancia del asunto. Zaqueo está acostumbrado a que lo llamen, pero no que lo llamen por su nombre.
Enano, sí, la gente se lo dice muy a menudo. Traidor, es el pan de cada día de Zaqueo. Vendido, pues no les falta ni les sobra razón, dice Zaqueo, sí lo hago. Pero Zaqueo, la gente ya no lo llama Zaqueo. Y eso nos va a llevar a dos preguntas más. Dice, ¿por qué se alegra Zaqueo de recibir a Jesús? Y aquí les quiero responder esta pregunta con otra pregunta. ¿De qué sirve tener la casa más grande, más bonita, mejor amueblada, más equipada de toda la ciudad si nadie quiere visitarte? ¿De qué le sirve a Zaqueo? Entonces, cuando el Señor, no solamente Zaqueo, ha olvidado la última vez que alguien le dijo por su nombre, Zaqueo, sino que también Zaqueo seguramente ya olvidó la última vez que alguien lo visitó, porque nadie quiere hablar con Zaqueo, nadie quiere estar con él, y mucho menos, nadie quiere estar en su casa. Así que no importa que Jesús se haya invitado solito a la casa de Zaqueo, Zaqueo está contento, le dice, Señor, claro, si tú quieres quedarte aquí conmigo, si tú quieres pasar aquí la noche, por supuesto eres bienvenido. Porque nadie iba a ver a Zaqueo. Y es que aquí comenzamos a ver cómo es que la gloria de Dios es compasiva. En Jericó seguramente había gente piadosa, seguidores del Señor con capacidad de alojarlo a él y a los discípulos, gente entre comillas que era digna de recibir al Señor en su morada. Y entonces, ¿por qué Jesús decide quedarse con Zaqueo? Una vez más, porque la gloria de Dios es compasiva. Y seguro, les reitero, había muchos que podían recibir al Señor en la ciudad de Jericó, muchos justos, muchas buenas personas, pero el Señor decide pasar por esa ciudad, no por esas personas que eran justas y que eran buenas, sino porque en Jericó había un hombre llamado Zaqueo que necesitaba ver la gloria de Dios que es compasiva. Lucas 19:10, al terminar el relato, nos dice lo siguiente, es el Señor hablando, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Por eso es que el Señor decide pasar por Jericó. Ahora, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de ese relato? Porque aquí lo que acabamos de ver es precisamente la introducción, cómo el Señor llega a Jericó, cómo se produce este primer encuentro entre Jesús y Zaqueo, y cómo el Señor le dice a Zaqueo que va a ir esa noche a su casa. Y eso es lo que sabemos. Y luego, ¿qué más? ¿Qué es lo que sabemos después de que el Señor le dice que a Zaqueo que va a ir a su casa? Bueno, punto número 1, lo que sabemos de esto es que el Señor se quedó con Zaqueo esa noche. Ahora, lo siguiente que sabemos de este relato es que no sabemos nada. La historia bíblica como tal, usted puede leerla más tranquilamente en casa. Pero luego de la introducción que acabamos de mencionar, la Biblia no dice nada, no dice lo que pasó en esa reunión. Como en otros relatos no nos cuenta lo que sucedió durante la cena, no nos da quizá el menú que cenaron, no nos dice nada de lo que pasó en la reunión realmente, sino hasta el final. Así que los detalles, lo que pasó, lo que realmente sucedió en ese lugar, se lo guarda el evangelista, es decir, Lucas, el Señor, Zaqueo y los que estuvieron en ese lugar. No se menciona como tal qué fue lo que pasó, pero acompáñeme, imagine conmigo un poco la escena. El Señor se acerca después de que Zaqueo se baja del árbol y le pregunta, por cortesía, porque el Señor ya sabía lo que iba, pero por cortesía le pregunta, Zaqueo, ¿dónde moras? ¿Dónde queda tu casa? Y Zaqueo la señala, le dice, mira, tienes que subir, la casa más grande de color esa es mi casa. Es más, Zaqueo saca un papel, una pluma, le hace un croquis rápidamente al Señor para que no se pierda. Y el Señor le dice, mira, Zaqueo, todavía tengo algunos asuntos que atender, pero yo a las 6 de la tarde estoy contigo. A las 6 de la tarde llego contigo para cenar. ¿Está bien? Sí, Señor, yo te espero ahí en la casa. Cuando el Señor se alejó un poco, Zaqueo corre rápidamente a su casa y llega y con la gente ahí les dice que tienen que preparar lo mejor, que saquen la mejor vajilla, que saquen los mejores cubiertos y que preparen la mejor comida, porque esa noche van a tener visitas. Y me imagino ahí la escena, ahí cerca de las 5:30 de la tarde. Ya todo listo, ya todo está preparado. El mayordomo quizá de Zaqueo se acerca con Zaqueo y le dice, Señor, ya está todo listo, no quiere pasar al comedor para esperar a sus visitas. Zaqueo dice, no, aquí en la ventana estoy bien, no te preocupes, yo simplemente en la ventana me voy a quedar, no te preocupes, yo voy a estar aquí. Y Zaqueo está impaciente. De hecho, no es el único. Seguramente algunas personas se reunieron afuera de la casa de Zaqueo. Tenían curiosidad para ver si realmente el Señor iba a ir a quedarse con Zaqueo, con ese traidor, con ese jefe de cobradores de impuestos. Seguramente el Señor tal vez solamente se lo dijo para molestarlo, como todos molestan a Zaqueo, como todos le hacen bromas. Tal vez el Señor sabía y el Señor le hizo la broma.
Y por ahí que incluso alguno comienza a gritarle desde afuera: Zaqueo, ¿de verdad creíste que iba a venir el Señor? Saqueo, ¿de verdad creíste que Jesús se iba a quedar contigo? Y Zaqueo tal vez mira su reloj y comienza a ver que los minutos pasan y no llega, y dan 5:50, 5:55, 6 de la tarde. Él dijo que iba a ir a las 6. Y de pronto ve Zaqueo que el Señor no llega y seguramente su corazón se pone triste. Y él dice: bueno, sí, tienen razón. ¿Por qué él iba a venir a mi casa? Yo soy un traidor, una vergüenza para mi pueblo, para mi gente. ¿Por qué el maestro iba a venir conmigo? ¿Por qué él querría quedarse aquí conmigo? ¿Por qué? Y comienza a caminar tal vez lentamente hacia el comedor, se aleja de la ventana. Está tan ensimismado en su autoconmiseración Zaqueo que ni siquiera escucha a la gente de afuera, que comienza a murmurar, a decir cosas. Tampoco escucha el timbre cuando alguien toca la puerta, porque él está pensando: no, ya no va a venir. Y lo único que alcanza a ver Zaqueo es cuando alguien abre la puerta y entonces entra Jesús y compañía, porque recuerden que Jesús no iba solo. Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Judas, el otro Pedro, el otro Simón, y empieza a entrar otro y otro y otro y otro. Y entonces le dice el Señor a Zaqueo: Zaqueo, mi amigo, perdón la demora, los milagros, la gente, la predicación, tú me debes de entender, tú también eres un hombre ocupado, Zaqueo. Así que perdona que hayamos llegado un poco tarde, pero ¿te parece si nos lavamos rápido y entonces cenamos? Porque muero de hambre, dice el Señor. Y Zaqueo piensa, todavía quizás está en un sueño, no atina más que a decir sí, que sí a todo. Y de repente, por un momento, Zaqueo no es el jefe de los cobradores de impuestos, ni tampoco es el impuro, ni tampoco es el enano traidor, ni tampoco es el despreciado de Jericó. No, por un momento en esa cena, Zaqueo solamente es uno más de los amigos del Señor sentado a la mesa compartiendo los alimentos con él. No hay miradas de desprecio, no hay insultos, no hay discursos santurrones, no hay bibliazos a diestra y siniestra contra Zaqueo, no. Solo es una cena entre amigos, solamente es Jesús, los discípulos y Zaqueo, solamente es eso. Y Zaqueo en ese momento entonces puede verlo, puede ver la gloria de Dios, puede ver que la gloria de Dios es compasiva. Por un momento Zaqueo puede ver que la gloria de Dios es compasiva. Y no digo que esto pasó, digo, esto pudo haber pasado. Pero ¿por qué Lucas no nos dice lo que pasó? Bueno, es posible que ya conocemos por otras cenas y por otras circunstancias cuál es el modus operandi del Señor en estas circunstancias. Ya sabemos que Él se invitaba, les decía, estilo Ricitos de Oro, a visitar a la gente. Y llegaba y cenaba, y sabemos que el Señor cómo participaba, porque tenemos relatos de otras cenas con más detalle. Entonces posiblemente por eso Lucas no nos dice aquí lo que pasó, porque ya lo hemos visto en otros relatos. Tal vez Lucas no lo pone en su evangelio porque esta reunión tuvo un toque tan íntimo y tan personal que Lucas decidió guardárselo para sí, no decidió ponerlo aquí. Tal vez es una reunión especial de alguna manera, o tal vez simplemente Lucas no lo coloca en el relato porque de alguna manera indirecta ya lo había mencionado lo que pasó durante la reunión en un capítulo anterior. Si usted lee con tranquilidad, lléveselo de tarea a casa, Lucas 18, léalo con mayor detalle y con mayor tranquilidad en casa, Lucas capítulo 18. Pero en este capítulo vamos a encontrar dos cosas que nos llaman la atención en esta mañana. Primero, la parábola del fariseo y del publicano. Y segundo, el encuentro de Jesús con el joven rico. Eso es lo que nos interesa en este momento. Y tal vez luego de la cena, tal vez, Zaqueo, un tanto tímido, se acerca con el Señor y dice: maestro, yo he escuchado que tú cuentas historias. ¿Puedes contarnos una historia? Me gustaría que nos contaras una historia. Y el Señor se lo piensa por un momento y dice: está bien, ¿cuál contaré? Dice: ya sé cuál te voy a contar. De hecho es la favorita de Mateo. ¿Conoces a Mateo? Seguramente sí, él también era cobrador de impuestos, tal vez era su jefe. Se llegaron a encontrar en alguna reunión y ellos dicen: sí, nos llegamos a ver, no éramos buenos amigos, pero nos saludábamos de buenos días, buenas tardes. Muy bien. Te voy a contar una historia, le digo, es la favorita de Mateo y seguramente te va a gustar, Zaqueo, le dice el Señor. Y la historia dice de esta manera, Lucas 18 del 10 al 14. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciable cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como... Y aquí el Señor tal vez se toma una licencia en su historia y dice que no soy para nada como ese enano cobrador de impuestos.
Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo, mientras oraba, golpeándose el pecho en señal de dolor, y decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y el silencio se hace grande en la habitación. Es más, es tan denso el silencio que casi puede palparse, casi se puede tocar. No había reproches en las palabras de Jesús, no había acusaciones, no había maldiciones. Las palabras de este nazareno para Zaqueo realmente hacen eco en su vida, y Zaqueo entiende que algo debe hacer diferente, que algo debe cambiar, que algo debe marcar la diferencia en su vida, pero Zaqueo no sabe qué. Sabe que algo escuchó, sabe que algo hizo clic dentro de él, pero no sabe ahora qué hacer. Y el silencio se va por 1 o 2 o 3 minutos y de repente, seguramente el Señor rompe ese silencio y le dice: Zaqueo, déjame contarte otra cosa. Hace unos días conocimos a un muchacho, tal vez tú lo conoces, es un joven rico. ¿Se acuerdan, muchachos, que lo vimos? Y el Señor comienza a contarle la historia, usted la conoce. Se acercó un joven rico con el Señor y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo: tienes que guardar los mandamientos. Y el joven le respondió: siempre los he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo: entonces solamente te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y dice que el relato que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y finalmente el Señor termina enfatizando el peligro de las riquezas, porque éstas nos pueden desviar de seguir correctamente al Señor. El Señor comienza a platicar esto como una charla casual. Y en ese momento Zaqueo entiende por medio de la palabra que algo tiene que cambiar. Y por medio de este relato entiende qué es lo que tiene que hacer. Y entonces sucede algo. Como ya dije, no puedo asegurar que las cosas pasaron así. Solamente es posible que hayan pasado así o algo muy similar. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que esa noche Zaqueo vio la gloria de Dios, que es compasiva. ¿Y cómo lo sabemos? Por la respuesta que tiene Zaqueo, por lo que sucedió inmediatamente después. Lucas 19 del 8 al 10, después de sea lo que sea que el Señor le dijo, sea lo que sea que haya pasado en esa cena, que debe haber sido, reitero, algo parecido a esto. Zaqueo dice la escritura: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que cuando nosotros realmente experimentamos la gloria de Dios, que es compasiva, debemos saber que hay algo que se espera de nosotros, una reacción en nuestras vidas. La compasión de Dios debe hacernos a nosotros compasivos. La gloria de Dios, que es compasiva, debe hacernos a nosotros también compasivos. En el caso de Zaqueo, cuando él ve esta gloria de Dios que es compasiva, acto seguido da la mitad de todo lo que tiene a los pobres y se compromete a regresar 4 veces el valor si ha defraudado a alguien. Realmente Zaqueo está entregando ahí todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque experimentó la compasión de Dios. Y la compasión de Dios debe crear compasión por nuestro prójimo. Es lo que Dios hace por nosotros y es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando el Señor nos da a nosotros su compasión, Él espera que también nosotros seamos compasivos. Hay otra historia, una parábola. Si usted anote esto, lo va a encontrar en Mateo 18. Y la parábola nos dice que el Señor está narrando esta parábola y dice: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y dice: bueno, el reino de los cielos es semejante a un hombre que quería hacer cuentas con sus siervos. Y entonces mandó llamar a uno que le debía, y menciona una cantidad ridícula de dinero, una cantidad exorbitante de dinero. Y dice: le debía muchísimo dinero. Y entonces este hombre le dice: no tengo el dinero para pagarte, pero tenme paciencia, yo te lo voy a pagar todo, dice el siervo. Y entonces él dice el relato, dice la parábola, que el rey, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Y después dice, eso se lo voy a leer, lo que sigue, dice: pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda.
Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Y aquí viene lo importante: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Así que el Señor aquí nos está hablando de que ya que Él ha tenido compasión de nosotros, lo mínimo que Él espera de nosotros es que tengamos compasión de los demás. Y estoy hablando de lo mínimo, el estandarte mínimo que el Señor está pidiendo de nosotros es que nosotros seamos compasivos con los demás, porque la gloria de Dios, que es compasiva, espera que nosotros también seamos compasivos con los demás. Zaqueo lo entendió, lo vemos en el relato, él lo entendió de inmediato. La pregunta ahora es: ¿nosotros lo entendemos? Nosotros como cristianos, como gente que viene cada 8 días a la iglesia, que lee la Biblia, que ora, que canta, que predica, ¿nosotros entendemos que lo que Dios espera de nosotros es que seamos compasivos? Y en este punto del mensaje debemos ya haber entendido que la gloria de Dios es compasiva, pero una pregunta más: ¿por qué es importante la compasión en la vida del creyente? Y vamos a dar 3 puntos por lo cual la compasión es importante en la vida de un creyente. Y el primero es: la compasión es importante porque tenemos un Dios compasivo. Si usted se regresa en la Biblia, en el libro del Génesis, en los primeros capítulos, en el jardín del Edén, se nos dice que el Señor creó todo y ahí puso a Adán y puso a Eva y les dio todo al alcance de la mano, les dio todo lo que ellos necesitaban. Pero finalmente en el capítulo 3 nos habla acerca de cómo el hombre o cómo la humanidad cae en la tentación y cae en pecado y se separan de Dios. Y ese mismo relato nos dice que cuando Dios está en el jardín paseándose ahí, busca a Adán, busca a Eva, y entonces ellos comentan lo que sucedió. Y hay una situación, dice ahí que Adán dice: tuve miedo porque estábamos desnudos. Y el Señor les pregunta: bueno, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y cuando el Señor los mira, el relato nos dice que ellos estaban cubriendo, ¿se acuerdan con qué? Con hojas. Ahora, yo no sé ustedes, pero ¿quién se podría hacer un vestido, un traje, una ropa con hojas? No estoy seguro que posiblemente con algún método actual y moderno se puedan crear fibras a través de algún vegetal, pero no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de crearse algo para taparse con hojas. ¿Qué pasaría si usted se hace, no sé, una camisa de hojas? Se seca. ¿Sería resistente? ¿Sería durable? ¿Sería lavable? ¿Sería viable? No, sería inútil. Sería realmente una ropa completamente inútil. Y entonces ahí el Señor muestra compasión por Adán y compasión por Eva. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor hace por ellos es que nos dice el relato que les hace ropa. Ellos sabían ahora el conocimiento entre la diferencia entre el bien y el mal, y ellos sabían ahora que estaban desnudos. Y el Señor, lo primero, movido a compasión, lo primero que hace es, por medio de un sacrificio, representando lo que habría de pasar, que Él también habría de muerto en un sacrificio, les crea ropa a estos 2 humanos, a estos 2 primeros hombres y mujer, hombre y mujer, y les da una ropa para cubrirse. Eso es compasión. ¿Por qué? Porque dijimos que la compasión es hacer algo para evitar el dolor de alguien. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Mata a un animal inocente para crear ropa para ellos. Eso es lo primero. Dijimos, tenemos un Dios compasivo, sí. Y lo segundo que el Señor hace es que Dios promete que llevará de nuevo a la humanidad a habitar con Él. Porque ni Adán, ni Eva, ni ningún ser humano tiene la capacidad de ganar la salvación por nosotros mismos. Pero en su misericordia, Dios promete un Salvador que va a pagar el precio para que nosotros podamos estar de nuevo con el Señor. Y eso es compasión, y por eso vamos a pasar al segundo punto, porque es importante la compasión. Dijimos primero, porque tenemos un Dios compasivo. Segundo, porque la salvación es la máxima expresión de la compasión. La salvación es la máxima expresión de la compasión. Y sí, se habla mucho de que la obra de la cruz fue hecha por amor, de cómo Dios ama al mundo y de cómo el amor es la razón por la cual el Salvador murió por nosotros. Y todo eso es verdad. El Señor por amor hizo todo esto, pero debemos entender que si el amor fue lo que mantuvo al Señor en la cruz, clavado ahí en la cruz, y el amor fue lo que lo mantuvo ahí, lo que lo llevó a la cruz fue la compasión.
Una vez más, si lo que mantuvo al Señor en la cruz fue el amor, lo que lo llevó a la cruz fue la compasión. En Mateo 9:36 dice de la siguiente manera, este es el Señor, dice: y al ver a la multitud tuvo compasión de ella porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor fue a la cruz por compasión y se quedó en ella por amor. ¿Sabe qué fue lo último que hizo el Señor antes de ir a Jerusalén en la semana que lo crucificaron? ¿Sabe qué fue lo último que hizo? Es decir, antes de entrar a Jerusalén, antes de la entrada triunfal a Jerusalén y de toda esa semana donde Él estuvo en el templo y finalmente lo crucificaron, ¿sabe cuál fue lo último que Él hizo? Según los evangelios, su última aparición pública, por decirlo de alguna manera, su última visita, su último acto antes de la semana de la pasión fue estar con Zaqueo. Lo último que el Señor hizo antes de todo esta semana de la pasión fue estar una noche con Zaqueo. ¿Por qué? Porque ahí el Señor nos va a hablar acerca de la importancia de la compasión. El último punto de los 3 que vamos a ver en esta mañana es que no hay evangelio sin compasión. El Señor visitando a Zaqueo es casi un poema de parte del Señor. Es casi como el Señor nos estuviera diciendo entre líneas: miren, muchachos, látigos, golpes, corona de espinas, la cruz, sacrificio, cualquier cosa que ustedes puedan hacer, pero sin compasión, no sirve de nada. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero si no tienen compasión, no sirve de nada. Y es que la gloria de Dios, que es compasiva, debe producir en nosotros compasión por los demás. De otra manera, les decía, no hay verdadero evangelio. Si salimos a evangelizar, pero no hay compasión por las almas que se pierden, no es muy diferente a que si saliéramos a tocar de puerta en puerta para vender enciclopedias, o toppers, o lo que sea, zapatos, maquillaje. Es prácticamente lo mismo. Si salimos a evangelizar, pero no tenemos compasión al hacerlo, es como si vendiéramos, solo que nuestro producto es diferente. Nuestro producto sería la palabra, la Biblia. Pero no seríamos más que simples vendedores. Otra forma de verlo es que seríamos muy similares simplemente a los niños exploradores. Si es que el pastor dijo que si repartía estos 100 folletos me van a dar una fichita para mi cinturón de repartidor de folletos. Y eso sería lo único. Si no tenemos compasión, no hay un verdadero evangelista si no tiene compasión por los perdidos. Si predicamos pero no tenemos compasión por lo que necesita la gente, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, inclusive una palabra de ánimo o de reprensión, si predicamos pero no tenemos compasión para hacerlo, solo damos un discurso bonito, una charla motivadora, pero no hay predicación real si no hay compasión por la gente. Si ayudamos y compartimos, o incluso como Zaqueo, damos la mitad de todo lo que tenemos, pero sin compasión por la gente, somos en el mejor de los casos filántropos y en el peor, personas motivadas por cuestiones egoístas. Por eso es que al día de hoy no es difícil que encontremos en medios sociales o en redes sociales cosas como el impresionante video de este joven que hizo cosas por los necesitados, o 11 increíbles historias de personas que ayudaron a su prójimo. La número 5 te impactará. Lo que debería ser la regla, lo que debería ser práctica común entre los seguidores de Cristo, hoy se ha vuelto algo tan raro de ver que nos sorprende cuando encontramos a alguien con compasión en el mundo. Pero para los seguidores de Cristo, para los que nos llamamos hijos de Dios, la compasión es un requisito mínimo. Es lo mínimo que el Señor espera de nosotros. Así que entendemos que la gloria de Dios es compasiva y nosotros debemos practicar la compasión, pues tenemos un Dios compasivo. La salvación es la máxima expresión de compasión y no hay evangelio sin compasión. Por último, tal vez alguno de ustedes se pregunte, ¿realmente la compasión puede marcar alguna diferencia? ¿Realmente la compasión puede hacer diferencia en la vida de las personas? ¿Realmente es importante que yo tenga compasión? Y la respuesta a todo esto es sí, sí y sí. En los meses anteriores hemos estado hablando acerca de la historia de la Reforma Protestante. Y debemos recordar que uno de los líderes de la Reforma fue Martín Lutero.
Y la historia nos dice que estando este hombre, este monje llamado Martín Lutero en Roma, en las escalinatas donde se supone que habían juzgado a Cristo ahí con Pilato, él había ido a Roma a visitar ese lugar y estaba ahí en esas escalinatas y se cobraba por entrar, claro. Y en ese lugar tenían que ir de rodillas y en cada lugar donde se detenían tenían que hacer una oración. Y estando Martín Lutero en ese lugar, estando haciendo su penitencia, dice que a la cabeza vez tras vez tras vez le venía un versículo que encontramos en Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. Y cada vez que subía dice que él escuchaba: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y de repente dice, él abrió los ojos y miró, él estaba ya en la parte más arriba de la escalinata, miró y vio a toda la gente que estaba detrás de él, a la gente que estaba ahí. Y dice que tuvo compasión por ellos. Tuvo compasión por todas las pobres almas que eran engañadas con promesas de salvación por unas cuantas monedas. Y entonces dice que en ese momento él tomó el certificado que le habían dado, que él había pagado para poder estar ahí, lo hizo completamente trizas ahí, lo dejó, se levantó y el resto, como dicen por ahí, es historia. ¿La compasión realmente hace la diferencia? Sí. Si no, pregúntele a David Wilkerson. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Él era un pastor rural que realmente él siempre se había dedicado, él tenía su pequeña iglesia y cuenta él en su libro La Cruz y el Puñal que él estaba muy cómodo en su iglesia, acababa de tener una membresía más grande, acababa de construir la nueva casa pastoral, su esposa estaba algunas semanas, poco menos de un mes de dar a luz. Y dice que él estaba en su casa sentado una noche y mientras estaba ya intentando casi ir a dormir, se tomó una revista que había ahí y la abrió, y cuando la abrió dice que había un reportaje acerca de las pandillas en Nueva York. Y mientras él comenzaba a leer el reportaje, vio una ilustración que estaba en la revista donde se mostraban a dos jóvenes. Y dice, no sé por qué, comenta David Wilkerson, pero mi mirada se centró en esos jóvenes y pude ver su dolor, pude ver lo que necesitaban. Y dice él, tuve compasión de esos jóvenes. Y no solamente tuvo compasión, sino que en ese mismo momento el Señor le dijo, David, tienes que ir a Nueva York. Y él dijo, no, yo no puedo ir a Nueva York. La iglesia aquí está bien, mi esposa está a punto de dar a luz. Yo no me puedo ir para allá. Pero toda la noche la voz insistió, tienes que ir a Nueva York, tienes que ir a Nueva York. Y finalmente, gracias a Dios, David fue obediente. Y bueno, hasta el día de hoy, él ya ha partido a la presencia del Señor, pero su ministerio, su obra y su trabajo ha ayudado a miles de jóvenes a encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque él tuvo compasión por esos jóvenes que se perdían en las pandillas. Finalmente, lo que acabamos de ver en esta mañana, el Señor Jesús, que entró a la casa de Zaqueo, uno de los judíos más odiados en su época de todo el pueblo, y le mostró a este jefe de cobradores de impuestos lo que es la gloria de Dios compasiva. Y la vida de Zaqueo fue transformada. Entonces, ¿realmente es importante la compasión? Una vez más, sí. Porque cuando nosotros mostramos compasión por los demás, por las personas, por el necesitado, por mi prójimo, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por los vecinos, cuando yo muestro compasión por las personas, algo va a cambiar. No solamente en ellos, sino también en nosotros. ¿Y quién es el máximo agente, el máximo representante, el máximo que practica la compasión? Bueno, ya lo vimos, el Señor. Y aquí es importante, antes de terminar, que hagamos una aclaración. La compasión no se trata simplemente de ser buenas personas, o de ir y ayudar y darle una comida al necesitado, o una ropa al que no tiene, o apoyar de vez en cuando con unas monedas. No, la compasión no se trata de eso. La compasión se trata de darle la gloria a Dios a través de lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos representantes de Él en la tierra. Eso es compasión. Porque en otra manera podríamos decir, la Madre Teresa de Calcuta es una gran exponente de la compasión, y por un lado es verdad. Pero si no tenemos al Señor como punto principal, estamos perdiendo el norte. La compasión que nosotros debemos practicar, la compasión que Dios espera de nosotros, es la compasión que lo pone a Él en el centro, la compasión que lo pone a Él como el principal. Esa es la compasión que nosotros debemos practicar, esa es la compasión que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque les decía, el máximo exponente de la compasión, ¿quién es? Dios. Miqueas 7,
Anote por favor esta cita, Miqueas 7, versículo 18 y 19. Aquí nos habla precisamente acerca de la compasión de Dios y con esto termino. Dice este versículo: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. El máximo exponente de la compasión es Dios. Y nosotros como hijos de Dios, o se espera de nosotros como hijos de Dios, que también nosotros seamos compasivos. La gloria de Dios es compasiva y se espera de nosotros que seamos compasivos. Cierre sus ojos en esta mañana. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre, que Él nos instruya y que Él nos permita ser compasivos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje, por lo que tú nos enseñas. Y en esta mañana solamente queremos pedirte una cosa. En esta mañana queremos pedir, Señor, que nosotros podamos mostrar tu gloria, que es compasiva a los demás. Tal vez hemos fallado, tal vez la hemos dejado, tal vez nos cuesta, tal vez ni siquiera nunca lo intentamos. Pero cualquiera que sea la razón, tal vez que nunca lo intentamos, tal vez que nos hemos cansado, o tal vez que hemos dejado de hacerla por desilusiones o por traiciones. Señor, cualquiera sea el caso, en esta mañana te pedimos que tú nos impulses, nos ayudes, nos instruyas inclusive para poder mostrar tu compasión a través de nuestra vida. Que nos volvamos, Señor, realmente gente que practica la compasión con el prójimo, porque esa es la manera en que tú te has de reflejar a otros, es la manera en que nosotros hemos de mostrar que somos tus hijos, que somos tus siervos, que te seguimos, Señor, a través de la compasión. Señor, en esta hora te queremos pedir, por favor, que tú nos enseñes, que nos des el ánimo, si es que lo hemos perdido, para dar compasión a otros. Que nos muestres la forma de ser compasivos con los demás. Y que si hemos recibido traiciones o si nos han fallado cuando la hemos dado en el pasado, que lo superemos a través de ti y que volvamos una vez más a ser compasivos con otros, porque tú eres compasivo con nosotros cada día. Te pedimos esto, por favor, Señor, y también nos ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos y a mí en este día, en este inicio de semana, para que por favor tú nos guardes, nos ayudes, nos protejas en este domingo, nos permitas terminar este fin de semana descansados. Esta semana nos guardes en nuestras actividades, nos lleves con bien, nos protejas con tu mano poderosa, y que una vez más, si tú lo permites, la próxima semana podamos reunirnos para alabarte y para poder exaltar tu nombre y para poder aprender más de ti. Todo esto te pedimos, por favor, Señor, guarda en esta semana a nuestros hermanos que salen, guarda en esta semana a nuestros hermanos que están enfermos, por favor, y en ti confiamos, en ti esperamos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.